Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de la función raíz. Vamos a ver cómo podemos calcular la raíz cuadrada en Excel. Para ello vamos a entrar a nuestro Excel y vamos a poner unos ejemplos bastante corticos y bastante rápidos para que aprendamos a calcular la raíz cuadrada en Excel. Vamos a escoger el número menos 16, por ejemplo, ¿vale? Aquí lo tenemos en la columna C, fila 2. Y vamos a mostrar el resultado en esta celda que tenemos aquí seleccionada. Entonces, para mostrar la raíz de este número, vamos a escribir el símbolo de igual que y vamos a poner raíz, ¿vale? Una vez que ponemos raíz, tenemos que asignarle lo que es el número, ¿vale? Y vamos a darle en Enter. Aquí, si te fijas, tenemos un valor 4 y nos los ha calculado automáticamente. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, en vez de asignarle 16, ¿vale? Como hemos hecho, ponemos igual raíz y seleccionamos la celda? Vamos a decir que está en la C, en la columna C, en la fila 2. Y miren lo que pasa. ¿Qué está pasando aquí? Nos está dando un error. Este error lo podemos evitar, ¿vale? Que es un error de mensaje num. Vamos a primero usar la función ABS para calcular lo que es el valor absoluto y a continuación podemos calcular la raíz cuadrada, ¿vale? Entonces vamos a dejar este error aquí, vamos a coger otra celda, ¿vale? Y vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos que poner igual raíz, abrimos paréntesis, vamos a usar la función ABS, ¿vale? Y después le vamos a decir que ahora sí vamos a seleccionar la columna C, la fila 2, que es el menos 16, cerramos paréntesis, tenemos que cerrar doblemente estos paréntesis porque si recuerdan aquí hemos abierto uno y después hemos abierto otro para seleccionar la celda donde se encuentra el valor, ¿vale? Y ahora sí, cuando demos Enter, veremos como ya tenemos lo que es la raíz cuadrada del número en cuestión. Pues nada, así de sencillo es usar la función raíz cuadrada o la función raíz de Excel. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.